¿Cómo se hace la arepa venezolana? La arepa venezolana nosotros la hacemos asadita con harina pan, amasamos y asamos y luego metemos al horno. Jayly Hernández podría ser una venezolana más entre las miles de mujeres que, huyendo de la crisis sociopolítica del país suramericano, emprenden el difícil camino de la migración. Sin embargo, la historia de Jayly es excepcionalmente inspiradora. Enfermera profesional, madre de 3 hijos, llegó en el 2017 al barrio El Pozón de Cartagena, uno de los más grandes y convulsionados del Caribe colombiano. Decidida en ser ejemplo de trabajo para sus hijos y en ayudar a su comunidad, se convirtió, sin quererlo y sin buscarlo, en una de las lideresas migrantes más importantes en Cartagena. Hay que ser conscientes y asimilar el proceso migratorio de una manera que sea positiva y que no me siga viendo el de atrás como una víctima. Yo soy víctima porque soy migrante. No, tú eres un ser humano. La condición de víctima puede hacer que te la dé tú, que te la dé otro, pero está en ti en cambiar esa realidad. Hoy en Fuerza Latina, Jayly Hernández, cofundadora del Movimiento de Mujeres Lideresas Venezolanas. Su lucha contra la violencia de género, la explotación de la mujer y en pro de la educación sexual de niños, niñas y adolescentes es un elocuente ejemplo del aporte que, superando el absurdo de la estigmatización y la xenofobia, millones de migrantes realizan en tierras latinoamericanas de acogida. Jayly, gracias por recibirnos aquí, en este barrio, en esta esquina de Cartagena, donde has construido toda una comunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuéntame dónde naciste, sé que eres enfermera, dónde estudiaste enfermería. Háblame un poco de esa realidad venezolana que te vio crecer. Soy de San Cristóbal, estado Táchira. Es un estado muy cerca a la frontera con Cúcuta. Ahí nací, ahí me crié hasta los 17 años. Me crié en un barrio también muy popular de la ciudad. Y pues luego de terminar mi bachillerato, tomé la decisión de estudiar enfermería. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar enfermería? Resulta que en mi familia, mi abuela estaba bastante mayor y había pasado muchos tropiezos de salud. Y esos tropiezos de salud pues la llevaron a desencadenar enfermedades que a la larga se convirtieron en crónicas, como lo es la hipertensión. Y pues yo creo que ese don de dar, de cuidar, como que queda ahí en uno. Y pues decidí esa opción de estudiar enfermería. Tuviste una niñez feliz en una Venezuela en la que todavía había mucha esperanza en el movimiento chavista, en las promesas revolucionarias. ¿Cuál era tu relación con ese SOR que todavía existía en la Venezuela en ese entonces del expresidente Hugo Chávez? Cuando el presidente Hugo Chávez llega al poder en Venezuela, escasamente tendría algunos 15 años, entre los 3 y 15 años, pues no entendía mucho de política, pero pues obviamente había mucha esperanza en la gente en que eso era una gran propuesta política y pues mucha gente confió y pensó que se iban a dar muchísimas cosas y de hecho se dieron, y algunas para bien y otras no para tanto bien, pues porque yo considero que tus valores como persona ningún partido político ni te los compra, ni te los vende, ni te los da. A los pelados que tienen hambre mientras esperan la arepa. ¿Cuándo empiezas tú a sentir que Venezuela no era el país que le iba a dar las posibilidades a ti y a esos 3 hijos hermosos que conocimos hoy en la mañana en tu casa? En el 2015 yo trabajaba en un dispensario de salud que llaman ustedes acá. Para nosotros le decimos ambulatorio, que era de 8 horas. Un dispensario de salud es como una red ambulatoria, un ambulatorio okay, donde se brindan servicios de atención primaria en salud. Y tengo entendido que sucede algo que para ti marca un punto de quiebre y te hace tomar la decisión. Es en el 2017 como que el primer evento que me llama poderosamente la atención.
y es el poder ver las situaciones que vivíamos los profesionales de la salud en cuanto al tema de no tener cómo dar respuesta a las necesidades de la población que llegaban al centro a solicitarnos una sutura por haberse cortado, un suero. ¿Por qué no podían responder de desabastecimiento? Sí, ya las personas tenían que comprarlo porque pues a nosotros nos llegaban muy pocos recursos y esos recursos muchas veces eran distribuidos equitativamente entre las cosas más vulnerables, pero ya luego eso fue extremando cada día más hasta llegar al punto en que en realidad no teníamos cómo responder ante una situación muchas veces de fiebre para una acetaminofén. No había. No había. ¿Qué lectura hacías tú de eso? ¿Era el gobierno y la corrupción que se estaba llevando los recursos? ¿Son las sanciones norteamericanas? Una venezolana, digamos, del común, que quiere prestar un servicio a la comunidad como tú a través de la bellísima labor de la enfermería, ¿cómo vive? ¿Qué lectura hace? Pues la primera lectura que hice en ese momento era la situación de riesgo que vivían los profesionales, porque si bien había una escasez de recursos por las condiciones sociopolíticas del país, pues estábamos en riesgo porque el hecho de que tú vengas como paciente con una necesidad de salud inmediata para tu familiar y que no estén las condiciones dadas, pues de una manera u otra. La frustración genera rabia, claro. De rabia de las personas y obviamente las represalias contra nosotros no hacemos nada. Y nosotros pues estábamos ejerciendo nuestra labor, pero pues fuimos a la guerra sin balas. Estamos hablando de un centro de salud. Sí. Sin recursos, sin suturas, sin acetaminofén, sin luz y sin agua. Sí. Y ahí si una persona tiene un accidente, una urgencia, pues no podíamos una hacer tragedia, absolutamente no nada. había nada que hacer. ¿Cómo eran remuneradas las profesionales de la salud y los profesionales de la salud? A dinero colombiano sería como algunos 500.000 pesos. Para nuestra audiencia latinoamericana, una enfermera de la salud que en ocasiones tenía que hacer turnos de noche, recibía un aproximado de 100 euros o $100 o $95. Increíble, por un mes de trabajo. Sí. ¿Y qué pasó ese día? Entonces ese día tocaron la puerta bruscamente y pensamos que era algo súper complejo y nos pusimos todos las manos en la cabeza los que estábamos en pie porque pues ya los médicos estaban reposando. Entonces cuando tocan fuerte, un herido, y Dios mío, a correr. Y en ese momento es cuando, sorpresa, la puerta se nos avalancha encima y llega un cuerpo por el piso. Cuando dijimos, ¿qué es esto? Y cuando quisimos ver, pues porque ya era muy de noche, no teníamos una luz muy precisa, nos dimos cuenta que era un cuerpo con las manos amarradas, con unas bolsas en las manos y los pies amarrados. Como pudimos, llamamos a los médicos que estaban de guardia, levantamos el cuerpo, pues obviamente es un usuario, había que prestar los cuidados. Y bueno, hicimos la lectura, miramos las condiciones en las que llegó, tomamos evidencia y pues se empezó a realizar un informe frente a eso, pues porque la persona tenía una herida de proyectil en el hombro y en la cabeza. Sí. La lectura que yo como persona le di fue, hoy es él, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Cualquiera. Esta es nuestra realidad más próxima. Y luego de eso nos llegó una niña como de 6 meses, pero era como de este portecito. Los bracitos eran así como mis deditos. Desnutrición crónica. Desnutrición crónica, estaba en caquexis, que es como lo más extremo. Estaba con la misma médico de guardia, hicimos lo increíble y lo imposible, llamamos fundaciones, buscamos la alimentación que la niña necesitaba, pero por no haber, la niña no continuó recibiendo el tratamiento y a los 3 días fallece. La niña murió por desnutrición. Esa Venezuela que vimos boyante, pujante, esa Venezuela que acogió a migrantes de toda América Latina, que fue el territorio donde muchos latinoamericanos hicieron su fortuna. Veía morir y hoy ve morir a tantos niños y niñas de desnutrición y desabastecimiento. Decides coger a tus 2 chiquitos
¿O ya eran 3? Ya tenía mis 3 niños. Ya eran 3 niños. Decides coger a tus 3 niños, empacar la ropa. Y esperar a mi esposo. Que iba a ir por ustedes. Que iba de visita a ver porque el niño estaba cumpliendo años. Yaeli, tu relato y tu historia sé que puede representar la historia de miles y miles de hermanos y hermanas venezolanas que están llegando no solo a Colombia, sino a Perú, a Chile, a Ecuador. ¿Qué se siente cuando uno se autoexpulsa de su tierra, cuando uno sabe que va a ser un emigrante más en una tierra ajena? ¿Qué pasa aquí adentro en el alma? Eso es indescriptible. No es fácil. A veces hay que tener posturas de fuerza, de mucho coraje y, como digo yo, ponerse la capa. Como una armadura. Sí. Y hacer de eso tu sueño más inmediato para ti y para tu familia. Dentro de las opciones, la opción, la que tú siempre postergas, yo creo que es esa, la de emigrar. La última opción. Sí. Llegó tu esposo, empacaron, ¿y qué pasó? Yo ya tenía empacado. Cuando él llegó, él se sienta a comer y ve la maleta, porque yo la tenía cerca de la cocina, un bolso súper grande, y me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, esa es la maleta, hermano. Y me dice, ¿cómo así? Y yo le dije, hermano, ya está la decisión tomada, contigo o sin ti. Tú decides si nos llevas. Pero yo no me quedo más. Tomaste la decisión sola. Y hice mi carta de renuncia a mano alzada porque pues ya cuando eso ni tinta había ni nada, hice mi carta de renuncia y el mismo día que salí en la madrugada, ese mismo día fui a mi trabajo, terminé mi guardia y entregué mi carta de renuncia. Deciden entonces con tu esposo que vienen como pareja y con sus 3 hijos, como familia a Colombia. ¿Cómo llegan hasta acá? De Falcón tomamos el autobús hasta Maracaibo. En Maracaibo tomamos una buseta hasta Maicao, sellamos los pasaportes, pasamos por el lado venezolano y luego pasamos por el lado colombiano y ellos nos esperaron del otro lado. Él pasó por la trocha con la bebé en la buseta, en brazos, yo con mis 2 niños agarraditos de la mano y teníamos una caja así llena de puros billetes venezolanos. Que no representan Cuando nada. llegamos a Maicao, ya lo que nos quedaban era como 3 billeticos nada más, porque en cada alcabala había que dejar 5 billetes porque éramos 5, uno por cada niño. Cuéntanos a dónde llegaron, dónde estamos, qué es el Pozón en Cartagena. Bueno, el Pozón es uno de los barrios más grandes que tiene la ciudad de Cartagena. Fue el primer barrio que llegué, en el cual estoy hace 6 años. La gente pues murmuraba mucho, decía mucho, es un barrio muy peligroso. Porque cuando dijimos que te íbamos a grabar aquí en el Pozón, hay quienes saltaron y dijeron no pueden entrar con cámaras, últimamente el tema del microtráfico está enfrentando las bandas, pero me siento muy segura aquí contigo, porque Yaeli, te has ganado el cariño, el reconocimiento, la admiración y el respeto de la comunidad, pero eso no fue así desde el principio. ¿Cómo fue llegar? Al principio mucha gente conmocionada porque pues era la ola migratoria como tal y cómo hicieron para venirse y eso está muy maluco allá. Siempre pues la gente nos iba preguntando así y familiarizándose con nosotros. Había muchas personas que de hecho habían ido a Venezuela y conocían y pues fue de una u otra manera fue bastante cálido, ¿sabes? Porque no son personas que guardan esos recuerdos muy bonitos. Es que fueron miles los colombianos, peruanos, ecuatorianos que fueron acogidos por los hermanos venezolanos. Y también es importante recordar esta historia, Yaeli,
porque siempre valdrá la pena recordar, subrayar, señalar y de hecho condenar el absurdo de cualquier forma de xenofobia. Mi abuela y mi abuelo son de acá, de Colombia, y pues ellos decidieron hacer su vida en Venezuela y tener el resto de sus hijos allá. Mi mamá nació en Venezuela, fue una de las únicas que tuvo ese privilegio de nacer allá. Y somos muy parecidos. ¿Cómo fue hacerte poco a poco un nombre, una persona reconocida, una amiga de la vecina de aquí y de allá y una lideresa? Sale de esa necesidad que había en el momento de no quedarse quieto, porque si bien estamos migrando, pues nosotros tenemos que buscar la oportunidad, y eso es un mensaje también muy dirigido hacia la población venezolana, que Colombia no es un país que te tiene que abastecer. Hay que quitar ese chip, hay que quitar esa doctrina y tienen que empezar a entender que Colombia es un país que te adopta, pero que tú eres quien también puede venir a aportar y a enseñar esas oportunidades. Ay, ¿Cuánto pesó y cuánto me dio la bebé? 51 y 3 libras 300. 3 libras 300 adentro de esa muchacha. Para ese momento se presentó la oportunidad de hacer unos cursos con la alcaldía de acá de Cartagena y yo podía con mi pasaporte. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, no pasa nada. ¿Cursos de qué? Un curso de emprendimientos, de emprendedores. Recuerdo que después de hacer ese proceso me voy y saco el RUM, que es una herramienta que tienen los colombianos y también tenemos nosotros los venezolanos. Que permiten recibir un honorario. Entonces, pues eso me permitía a mí en algún momento, algún día, abrir una cuenta bancaria y tenerlo ahí como solvente dentro de uno de los requisitos. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y mi esposo me decía, ¿tú para qué vas a hacer ese room? Tú no sé qué cosa. Y yo le decía, bueno, algún día me va a servir para algo. Tenías la visión. Me empezaron a referenciar en el colegio, porque la más chiquita es la primera que empieza a estudiar, los grandes no tanto, porque pues era un poquito más difícil el acceso a la educación en ese momento álgido de la migración. Yo hice mis documentos y entonces debe ser que muchas veces el personal del colegio les decía a las venezolanas, no, aquí hay una mamita que trajo el papel, y ella siempre me referencia, ¿tú cómo hiciste para escribir a tu hija en el colegio? Y yo creo que ahí poco a poco se fueron dando como los procesos sin ni yo pensarlo, ni ellos preguntármelo a mí tampoco, y me fueron referenciando como esa persona que tenía un poquito más de información que ellos, que tal vez no los culpo, pues porque también hace parte del proceso migratorio, el que tengan que estar todo un día en calle, librándose su día para arriendo, para comida, y muchas veces el tema de tener la regularidad, tener los documentos, pues no era en ese momento la prioridad. Es que había que sobrevivir. Venía, exactamente. Ahora ya tiene la bebé, ya la bebé cumplió 2 años en enero. Pero Jaylee, tenías un poco más de información y tenías otra cosa, que ya me lo han contado, un corazón gigante. Y por eso sé que mañana vas a estar trabajando con mujeres, vas a estar trabajando con niños y vas a poder explicarnos por qué eres esa piedra angular del movimiento de mujeres lideresas venezolanas en Colombia. Yo te agradecería, si me permites, mañana acompañarte para verte en acción con la comunidad del Claro Pozol. que sí, para eso estamos. ¿Cómo deciden ustedes empezar a formalizar el colectivo? ¿Cómo sucede? El estar con ese grupo de mujeres nos hizo como empezar a pensar que teníamos que organizarnos un poquito más, hacer frente a otras problemáticas que se iban presentando dentro de la misma población migrante. Y pues ese grupo de 4 pioneras, que fueron las que iniciaron el movimiento. ¿Cómo se llama? Narvis, Trinidad, Lucelina y mi persona. Fuimos las 4 como Pioneras. precursoras de ese sentido. Ya luego 2 de nuestras compañeras pues decidieron tomar rumbos diferentes y están haciendo sus acciones como migrantes venezolanas igual en el territorio, pero pues no como parte de lo que ahora somos el colectivo
de mujeres líderes. Y es a través de Fundación Renacer donde empezamos a recibir pues conocimientos más enfocados hacia la prevención de lo que era la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, la trata de personas, la misma violencia basada en género. Tú desde que llegaste aquí percibiste esa realidad que ha hecho tristemente célebre a Cartagena, semejante ciudad tan hermosa, pero que sí se ha convertido en cuna de la explotación sexual. Ese lastre, esa epidemia moral y social está también llegando a las venezolanas. Para nadie es un secreto los primeros años de esa revolución migratoria, porque fue avasallante, empezó a ser cada día más y más continua. En ese momento referenciaban a las mujeres migrantes como las mujeres que venían a ejercer la prostitución a Colombia. Y empezó a dársele como ese marco a la mujer venezolana y a referenciarse por eso. Siempre ese impacto negativo hacia la migración, cuando pues era la realidad de la mal llamada necesidad que viven los territorios y que viven los mismos migrantes cuando llegan y no conocen. Y empiezan ustedes, digamos, a especializarse en dos áreas muy importantes: el trabajo con mujeres y el trabajo con niñas y adolescentes. Háblame primero de ese trabajo con mujeres. ¿Cuáles son los objetivos que buscan aquí en estos talleres? Parte del proceso que hacemos es vincular a las mujeres, porque pues encontramos que muchas de ellas ha sido muy recurrente el que estén acá, el que estén sometidas, el que algunas tienen que salir todo el día a trabajar y dejar a sus niños solos, y es como fortalecerlas un poco hacia el tema migratorio, a que ellas tengan también herramientas para que tengan una mejor condición, empoderarlas frente a algunos temas de violencia basada en género. Lastimosamente, lo que nos deja la migración es que tenemos familias migrantes que llegan acá, fluctúan cuando llegan acá, pues por el mismo proceso migratorio, y entonces empieza a haber esa situación de que empieza a existir la xenofobia, los niños empiezan a sentir que su papá se fue con una mujer, con una colombiana, que a su mamá se la quitó un colombiano, y empiezan a ver este tipo de cosas, y es aquí donde entramos nosotros como vengan, trabajamos con los niños, trabajamos con las mamás, que entiendan que hay oportunidades frente a la regularización, que tienen acceso a derechos, que tienen acceso a la salud. Mi compañera Ludy les va a explicar cuáles son las partes de nuestro cuerpo visibles y las invisibles, y luego vamos a hacer una actividad muy chévere pegando estos papelitos que yo se los voy a dar. ¿Cómo se está trabajando para que los niños y las niñas sean conscientes, digamos, de lo sagrado y digno que es su propio cuerpo en una sociedad particularmente sexualizada como es Cartagena? Pues es un reto grande. Primero, lograr que los niños logren la escolaridad después de su proceso migratorio. Claro. Y sumarle a eso el tema de la prevención. ¿Dónde no se toca? Invitamos a los niños a que fortalezcan esos lazos de mi cuerpo, mi territorio, es sagrado. Tenemos una actividad muy bonita donde desarrollamos con ellos cuáles son las partes visibles e invisibles de su cuerpo y cómo dejar o no permitir que otra persona acceda a ellos, y cuando se sientan en peligro, cómo pueden alzar su voz, a dónde pueden acudir, a quién pueden referenciar frente a alguna situación muy específica que les esté sucediendo. Jaylee, vimos además que todo el trabajo que hacen con niñas, niños, adolescentes, con las madres, están teniendo incidencia junto a otras organizaciones ambientales. ¿Cómo se está ramificando, creciendo y multiplicando el aporte de las y los venezolanos aquí en Cartagena y en Colombia? Nosotros hemos venido liderando espacios donde hemos venido recibiendo capacitaciones frente al tema del cambio climático, frente a la conservación de esto que es nuestra casa común. Entonces es como despertar eso en ellos, que ellos vean que también hay una forma de aportarle a la comunidad, que no sea solamente que esperen recibir del Estado, del distrito, y qué mejor
que el medio ambiente sea un escenario donde confluyan colombianos y venezolanos y aporten. Ay, pero si el sol de Maracaibo es así. Jaylee, después de todo lo que has construido aquí, ¿sigues soñando con volver a Venezuela algún día? Sí. ¿Por qué? Está todo. Allá quedó todo. Ojalá, Jaylee, te reúnas de nuevo con tu esposo que está buscando oportunidades en Chile y ojalá tus hijos puedan crecer en ese bellísimo país que es Venezuela. Gracias, Jaylee, por tu trabajo, gracias por tu ejemplo y gracias por el tiempo que nos entregaste. Gracias a ustedes.